El artículo se llama Cuidado, volvió el miedo a hablar y es del 23 de abril. Buenas tardes, Luciano. Te he presentado ya, así que la primera pregunta que te queremos hacer es cómo estás viendo este momento del país a la luz de este hostigamiento permanente que hay desde el vértice del poder político. Bueno, buenas tardes, Jorge, un gusto y muchas gracias por la generosa presentación. La verdad es que uno no puede menos que estar preocupado cuando ve que desde el poder se naturaliza el uso de un lenguaje abiertamente violento, ¿no? La violencia en el lenguaje suele ser el inicio de un clima asfixiante y agobiante en la convivencia pública. Y yo creo que estamos eh, naturalizando de alguna forma un código de actuación dialéctica desde el poder que nos ponen en la antesala de una convivencia muy condicionada por este tono beligerante, agresivo, de atropello, en el que suele estar el comienzo de las acciones, ¿no? Después violentas. La violencia siempre empieza en las palabras. Y lo que estamos viendo realmente es una dimensión de violencia a la que debemos prestarle una atención muy especial y a la que debemos presentarnos con mucha sensibilidad porque ya digo, de eso me parece que depende el valor de la convivencia democrática. En la medida en que no cuidamos las palabras, descuidamos la democracia, descuidamos la convivencia. Y creo que esto es algo de lo que nos está pasando en este tiempo en la Argentina. Muy preocupante, sobre todo cuando uno ve el grado de agresividad y vos incluso hablás de una suerte de mecanismo de autocensura, de cierto temor, no sé si sería cierto o no, pero cuando Facundo Manes fue amenazado por Santiago Caputo, este le habría dicho, te vamos a pasar el Estado por encima. Eso evidentemente, cuando viene una persona que está concentrando tanto poder y que además no ocupa ningún cargo público, es realmente intimidante. Yo creo Y que eso yo es lo he lo que visto y pasa, son efectivamente, acciones que Jorge, se dan a porque todo nivel, ¿no? seguro, y además no perdamos de vista que mucha de la gente atacada y señalada por el propio presidente o por altos funcionarios del gobierno son personas que no tienen más que su pluma, su oficio y una trayectoria que cuidar, digamos, pero son personas débiles en términos de poder, ¿no? Porque muchas veces se habla de los periodistas como factores de poder, sin embargo, el periodista que trabaja dignamente y esforzadamente su oficio es un profesional débil frente al poder que ejerce nada menos que un gobierno con control de los organismos de inteligencia, de los organismos de seguridad, de los organismos impositivos. Bueno, entonces es inevitable que esa persona individual se sienta indefensa y se sienta vulnerable frente al atropello del poder. Y esa indefensión, esa vulnerabilidad que repercute muchas veces en su propio entorno familiar, ¿no? Porque cada una de estas personas apuntadas y señaladas tiene en muchos casos hijos, esposas, padres, que inevitablemente se sienten atemorizados, ¿no? Y que le dicen, bueno, no te expongas, tenés cuidado. Eh, Esas mismas personas ven sufrir a su alrededor a hijos que van al colegio, que se mueven en determinados ámbitos sociales y que les repercuten este tipo de ataques. Bueno, esas intimidades que muchas veces nos pasan inadvertidas cuando no estamos en los zapatos del que sufre la agresión, son las que van generando una atmósfera y un clima en el que muchos deciden, a pesar de que, bueno, en los casos que usted mencionaba y que todos conocemos, de periodistas muy notorios, muy prestigiosos, además son gente que tiene el cuero duro, ¿no? Porque no es la primera vez, lamentablemente, que les toca enfrentar adversidades y situaciones de este tipo, pero ya digo, aún con personas que están fogueadas en el, en el fragor del debate público, se sienten muchas veces inevitablemente intimidadas por un poder que parece no reconocer límite en esa agresión retórica y verbal, que ya digo, de lo verbal puede pasar en cualquier momento a otra dimensión.
porque además, Jorge, usted conoce bien los códigos de la política y sabe que alrededor de los líderes políticos siempre aparecen los obsecuentes, ¿no? Que germinan con mucha... Y los obsecuentes, cuando ven que alguien es señalado por el líder, no tardan en ofrecerle al líder una forma de hostigarlo, de acorralarlo, de perseguir a esa persona con la que el líder se, se ensaña, ¿no? Entonces me parece que ahí hay toda una lógica muy peligrosa alrededor del poder, que ya digo, le tenemos que prestar una especial atención, no podemos minimizarla y mucho menos naturalizarla, ¿no? Sí, me lleva a una reflexión esto. Recordemos también en otras épocas, a ver, uno se pone a pensar que en algunos momentos, durante el kirchnerismo también, y siempre sobre los mismos medios, sobre los mismos actores, se pusieron fotos donde les decían a los chicos, los aconsejaban escupirlas esas fotos, que eran las fotos de periodistas, los mismos casi renombrados que recién mencionábamos, ¿no? Tan conocidos. Seguro, Y que es uno otra dice, expresión del es, odio, ¿no? sí, Esas son eh, las manifestaciones de una violencia que incorpora el odio como variable de la política. Eso es altísimamente peligroso. Entonces, cuando yo he escuchado en los últimos días, cuando todos hemos escuchado en los últimos días que el propio presidente de la Nación incorpora en su diccionario, en su lenguaje, la palabra odio y llama a odiar a los periodistas y dice algo más grave aún, dice no los odiamos lo suficiente, como incitando a una virulencia mayor en el ejercicio de odiar a un colectivo, en este caso, y no lo digo como periodista solamente, digo, hoy les toca a los periodistas, mañana quién le va a tocar, ¿no? También hemos visto este tipo de agresiones contra economistas que han planteado dudas, discrepancias o polémicas con el rumbo económico del gobierno. Bueno, también se los ha descalificado, se los ha destratado, se los ha agredido. Entonces, me parece que ahí, te digo, tenemos que activar un sensor muy fuerte de la sociedad civil que diga de esta manera no, ¿no? De esta manera no, con violencia en las palabras no, con violencia de ningún tipo se puede construir una sociedad más justa, más civilizada, más democrática, ¿no? Entonces, no podemos estar con la expectativa de construir un mejor país, incorporamos y naturalizamos este lenguaje de violencia desde el poder. Me parece que ahí pueden funcionar algunas cuestiones de orden económico, podemos tener eventualmente la suerte de que la Argentina entre en una senda de crecimiento, de estabilidad, de baja inflación, y por supuesto que serían, eh, todos estos serían logros que justifican el apoyo, la celebración, como otros en los que el gobierno evidentemente está logrando avances significativos. Pero nada de esto puede ser a costa del pluralismo, de la tolerancia, de la civilización en las formas de convivencia, ¿no? Del respeto por el otro. Son cuestiones esenciales, ¿no? Alguna vez, no por ser autorreferencial, pero escribí una columna que decía el déficit cero está muy bien, pero también insulto cero, ¿no? Porque una cosa no puede ir sin la otra, ¿no? Y no podemos consentir el insulto a cambio de ciertos logros económicos. Me parece que eso también merece por parte de la sociedad una reflexión muy profunda, porque si no vamos entregando girones de la calidad democrática y de la calidad de la convivencia a cambio de condiciones materiales que puedan ser mejores eventualmente, porque eso tampoco está garantizado, pero me parece que en eso no tenemos que ser conformistas, ¿no? Yo a veces escucho algunos discursos bien intencionados, muchas veces, ¿no? De gente que dice, bueno, está bien, sí, insulta el presidente, pero se están haciendo algunas cosas bien. Bueno, por supuesto que hay que apoyar las cosas que se estén haciendo bien, pero no justificando ni minimizando, insisto, ni naturalizando cosas que son inadmisibles como la violencia ejercida desde la palabra oficial, ¿no? totalmente de acuerdo, pero lo que yo estoy viendo es que esto es
Vos, usted, te trato de vos, porque además No, tenemos un gran claro, amigo en común que es Guillermo Lascano Quintana. seguro. A quien se está escuchando le mando un gran saludo. Lo que yo, también la preocupación que me daba todo esto es que tu nota empieza también señalando los grupos, los insultos que hoy son más comunes de mandril, de te vamos a domar, y que esto lo están empezando a utilizar los chicos en su lenguaje coloquial, chicos de colegios, y no digo de colegios que a lo mejor no tienen un nivel calificado, todo lo contrario. Y esto es hasta el punto tal que yo, por ejemplo, digo, tengo hijos grandes ya, pero tengo también nietos y a veces los nietos escuchan hablar lo que dice el presidente de la República, bueno, lo del que vamos a subir como los buzos, no quiero decirlo porque me parece que si uno empieza a repetir estas cosas es generar una cadena de popularizarlas. Pero empiezan a después, te vamos a domesticar, mandril. Dice, Nito me pregunta, Seguro. ¿por qué mandril? Y le tuve que explicar por qué mandril, porque lo vamos Sí, a sí, partir en medio, porque vayan a comprar andromicina. Todas son cosas que los chicos preguntan y uno sí les puede dar la mejor educación en su casa, en el colegio, pero cuando ven eso, es el presidente de la República. Y lo más seguro, peligroso, y acá voy, no quiero monopolizar la nota que está muy, muy, muy buena, lo más grave de todo esto es que a mí me da la sensación y eso es lo que yo llamo la atención. Hoy, con, cantidades muy homeopáticas de legisladores que tienen en ambas cámaras, más allá que están cooptando alevosamente de otras fuerzas políticas, lo de las últimas horas de Patricia Bullrich es lamentable, la vicegobernadora de Mendoza y Casado también, como corren desesperados al calor del fuego del oficialismo. Pero más allá de eso, yo digo, si esto lo tienen con tan poco sustento, con tan poca materia parlamentaria, yo digo, ¿qué llegaría a pasar si llegan a tener una mayoría numérica en las cámaras? O ya sea comprando otros parlamentarios o porque llegan por la cantidad de bancas que pueden obtener. Porque acordemos, no siempre la historia se repite muchas veces y cuando se repite es como tragedia, ¿no? Acordémonos que acá también Perón, cuando tuvo la mayoría que tenía en las cámaras, directamente se votaba todo a libro cerrado y no vamos tan lejos con Perón. Cristina no se toca una coma cuando se mandaba el presupuesto a la Cámara. Entonces, esto es lo que a mí me llama la atención y algunas voces que me dicen, bueno, no te quejes por una guarangada que dice, no quiero que me falte respeto. Mira, yo si hubiera sido diputado y a mí me dicen rata, le digo, un momentito, señor usted, yo no soy ninguna rata. Así seguro. que en el momento que lástima que Ah, en este que tú periodo ahí fue un poco, marcas, pero si no, Jorge, yo no. dos temas centrales, me parece, ¿no? Uno es este de Sí, 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 sí. cómo influye el estilo y la forma del presidente en la sociedad, en las bases de la sociedad. Y hemos visto y estamos viendo esa influencia entre los jóvenes, entre muchos sectores políticos que tienden a incorporar este mismo lenguaje y con el lenguaje estas prácticas, ¿no? Y ahí hay algo muy preocupante, realmente, y muy de fondo, ¿no? Porque ejercer el poder implica también la posibilidad de marcar un poco el tono de una época. Entonces, si desde el poder se utilizan estas formas y esta violencia simbólica y discursiva, bueno, eso va tiñendo de alguna forma el clima de la época y va enquistándose en las formas de relación social de un modo muy peligroso. Entonces, por eso es que no solamente hablamos de lo inaceptable que es que el presidente insulte a alguien, sino de las secuelas quizá poco visibles a simple vista, pero que va produciendo ese estilo, esa forma, ¿no? Y después usted marca muy bien esto de, bueno, ¿cómo sería la cuestión si un oficialismo con estos modos prepotentes, agresivos, llega a tener una mayoría más contundente y más holgada en el Congreso? Ahí nos abre unas interrogación muy inquietantes y que generan una justificada incertidumbre en quienes tratamos de ser sensibles y preocuparnos
ya digo, por la calidad de la convivencia, que es algo muy básico y muy esencial en toda sociedad, ¿no? Cultivar las formas de la tolerancia, del respeto, del reconocimiento del otro, aún en las diferencias que pueden ser abismales y pueden ser muy profundas, pero esas diferencias en una sociedad bien articulada y que cuide su forma democrática debe tramitarse de un modo, ya digo, que puede ser enfático, que puede ser enérgico, pero que nunca puede ser violento, porque si no vamos corriendo los límites hacia la ruptura de códigos de convivencia muy elementales, ¿no? Realmente es bueno escuchar voces como la suya, Luciano, y que despiertan conciencia en la gente, porque a veces uno ve todo como aletargado, como usted dijo bien recién, eso va a la sociedad que lo naturaliza, y más grave lo naturaliza cuando ve que afortunadamente algunas variables económicas que todos compartimos, equilibrio fiscal, baja de impuestos, terminar con combatir la inflación, son realmente logros, y nadie lo discute, pero cuando uno ve que por el otro lado hay como un cierto resquemor a que, vuelvo a repetir, que hagan una elección y entonces digan, bueno, como decía Cristina, vamos por todo. Eh, Ese es el Te quiero riesgo. agradecer enormemente, no sé si está Osvaldo en línea. Sí, estoy con Minutito Osvaldo para el Pérez. corte. Bueno, me gustaría, Osvaldo Pérez San Martino, es profesor constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, un gran amigo y escribe también, tiene una pluma muy, muy afiatada, por cierto. Así que, Osvaldo, va a hacer alguna pregunta a nuestro querido amigo y leído amigo nuestro, Sí, sí, sí. leído en el Yo sentido que lo leemos, lectores como de lector la de la Nación Nación. lo leo semanalmente. Eh, Él es leído, pero nosotros lo leemos también a él. sí. No, ¿Alguna pregunta, Osvaldo? estuve escuchando con mucho interés y no podría agregar ni quitar nada, pues exactamente lo que yo pienso, lo que ha dicho Luciano. Me detengo en un aspecto que él mencionó, que tiene que ver con el odio, porque muchas veces uno puede criticar un gobierno porque interpreta que por sus actitudes, por sus palabras, por sus gestos, incita al odio. Pero creo que es inédito que un presidente de la nación expresamente incite al odio y convoque a odiar y diga que no hay odio suficiente contra una clase de personas, además no contra un individuo u otro por ciertas acciones, que tampoco estaría bien, sino contra una categoría de personas. Me parece que no se le ha dado la dimensión del peligro que esto encierra. Sí, Osvaldo, yo coincido en que es inédito y que marca evidentemente una nueva fase de esta violencia discursiva, ¿no? Cuando un presidente incorpora la palabra odio, me parece que nos asomamos a algo desconocido, ¿no? Y frente a eso tenemos que ser muy sensibles, porque si somos indiferentes y caemos en este relativismo de decir, bueno, pero no es tan grave, me parece que estamos haciéndole lugar a algo de lo que en algún momento inexorablemente nos vamos a arrepentir, ¿no? Sí, sí. Se dice, por ejemplo, él es así, es su estilo, como perdonándolo, y en realidad no tenemos por qué admitirlo, porque son formas que hacen a la convivencia pacífica, que hacen a la república, que hacen a las instituciones, y de ninguna manera hay que tolerarlas. Si es así, debe cambiar. Seguro. Ojalá escuchemos, Recordemos, además de voces como las de recordemos, ustedes, que son muy valiosas y contribuyen pero ojalá escuchemos pronunciamientos categóricos, porque yo creo que debieran reaccionar frente a esto instituciones fuertes de la sociedad, más allá de las voces individuales, de los que podamos coincidir en estos valores y en estos principios, ¿no? Me gustaría escuchar a asociaciones de empresarios, a asociaciones influyentes de la sociedad civil pronunciarse sobre esto para marcar un límite, ¿no? Que la sociedad no tolera y no consiente este tipo de violencia, ya digo, traducida en las palabras, pero que puede ser el inicio de violencias en otro terreno.
Lamentablemente, Luciano, mucha gente que está en estos momentos aletargada por esa visión nublada que tienen de la realidad argentina cuando ven los logros económicos. Esto ya pasó cuando Moreno, algunos empresarios me comentaban como algo gracioso, que tenía medias que decían Clarimiente o que le ponía una pistola arriba de la mesa y lo habían naturalizado, porque ellos venían a buscar lograr su momento los permisos de exportación. Pero hay que recordar siempre esto no es nuevo en Argentina. Yo que tengo algunos años, era muy pequeño cuando escuché un discurso del 5 por 1, cuando escuché los garrotes con clavos en la punta y los alambres de fardo. Y así terminó la tragedia que fue el gobierno de Perón, ¿no? Ojalá Por no eso digo, retrocedamos a esos tiempos de primitivismo. Bueno, les agradezco ojalá. enormemente. Ha sido un gusto No, conversar con ustedes y quedo a su disposición para seguir hablando de estas cosas que necesitan de reflexión y de análisis. Muchísimas gracias. muchísimas gracias y la verdad que para nosotros ha sido, aunque muchas veces decimos con Osvaldo que no queremos caer en el lugar común de algunos programas que dicen, hoy tenemos un programa de lujo, pero realmente tenerlo a usted o Luciano ha sido para todos un lujo y nos sorprendió aparte que no somos un medio ni un programa tan popular que accediera rápidamente a concedernos su nota. Por supuesto. Muchísimas gracias y por su generosidad y a sus órdenes para cualquier cosa. Hasta pronto. Igualmente, hasta luego.